directora social de Techo Chile y nos acompaña hoy día aquí en Doble Clic para poder conversar de esta visión y de la experiencia que ellos tienen en el trabajo por muchos años que hacen en estos asentamientos precarios, de cómo ha ido evolucionando esta situación. Isidora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Ramón. Muchas gracias. Isidora, ¿le parece novedoso lo que está ocurriendo? ¿Le sorprende o por el trabajo que ustedes realizan ya han ido percatando esta lamentable situación que se está dando? Bueno, es importante decir que hace un tiempo ya que estamos viendo casos como estos en campamentos, no son la mayoría, pero sin duda es algo que está empezando a ocurrir con fuerza en algunos territorios y es muy preocupante para nosotros y obviamente para toda la sociedad. Y lo que vemos en concreto es que en estos territorios, en los campamentos específicamente, se ha dado que se empiezan a instalar algunas bandas criminales que lo más grave es que se aprovechan justamente de las familias más vulnerables que llegan a los campamentos por no encontrar otra alternativa de vivienda en el mercado de vivienda formal. Mm. Y encuentren entonces la vulnerabilidad de ese territorio y de la red social de protección para poder ingresar sin ningún tipo de contrapeso entonces. Claro, lo que pasa en los campamentos específicamente es que lo que vemos nosotros, ¿cierto? Es que hay un abandono de la institucionalidad pública. Y lo que eso produce es que sean territorios que se convierten en terreno fértil para que entren organizaciones criminales y que ocurran hechos tan lamentables como los que estamos viendo hoy. Entonces, nosotros lo que pensamos es que primero que todo es importante distinguir aquellos campamentos que efectivamente cuentan con una organización detrás que muchas veces lotea los terrenos, los arrienda de manera irregular. Y eso, o sea, es un aprovechamiento, ¿cierto? Entonces ahí no puede haber ni una gota de impunidad y tiene que entrar policías, el Estado, con toda la fuerza de la ley para poder sancionar esas acciones y obviamente volver a tener el control y el Estado de Derecho. Claro, Pero, claro, pero perdón, por otro lado, sí, también es importante señalar que en los campamentos sigue habiendo un grueso de personas que están ahí por una necesidad habitacional. claro. Claro, claro, es que lo que pasa es que a ver si se dan dos fenómenos, Isidora, no sé, y ustedes con la experiencia que tienen. Hablando de asentamientos que se han levantado precisamente por la necesidad de tener una vivienda y se han organizado vecinos y han construido su vivienda allí y luego han recibido cierta asistencia del Estado con más o menos programas, asistencia de fundaciones que trabajan con ellos y que es lo que nosotros históricamente conocemos. Entonces, hay una diferenciación entre aquellos lugares en donde tienen una dirigencia establecida, que están en planes, incluso ayudados por fundaciones para poder acceder a la vivienda propia y ser erradicados de allí o mejorar sus condiciones de vida en ese mismo lugar, y que ingresan de pronto bandas para poder tomar ese control y aprovecharse de ese tejido social que está construido y dominar el lugar, o otros lugares en donde también hemos escuchado en denuncia en que se levantan ciertos campamentos donde se toman un terreno, estas organizaciones criminales, y comienzan a vender los terrenos para llevar gente y de esa manera también utilizar ese lugar como un refugio para sus actividades ilícitas. No sé si me hago la distinción, o sea, de dos maneras este crimen organizado está tratando de meterse en esta situación. Sí, bueno, de muchas maneras. Yo creo que primero hay que distinguir que hay no solamente esos dos tipos quizás de campamentos. Los campamentos son muy diferentes entre sí y también dentro de un campamento encontramos mucha mixtura. Ya, Lo que nosotros vemos, bueno, hace poco sacamos un estudio de tipologías de campamento que distingue 5 tipos de campamentos distintos y en realidad es una situación, una realidad tan dinámica, un fenómeno tan dinámico, que es difícil establecer tipologías que abarquen toda la complejidad del fenómeno, ¿cierto? Entonces, sí es importante reconocer que, claro, hay dinámicas que se están dando con mayor frecuencia hoy día y que nos hacen distinguir los campamentos de cómo los conocíamos hace 20 años, ¿cierto? Son más grandes también, son más grandes en su composición, también presentan diferencias en sus dinámicas internas. Entonces, por supuesto que se dan dinámicas distintas en los diferentes campamentos y es un fenómeno
altamente dinámico. Entonces van creciendo y van saliendo familias y entran otras nuevas, y ahí también se pierde el control que tenían las dirigencias, las organizaciones que estaban presentes ahí. Porque en el fondo es difícil controlar quién entra al campamento cuando una familia ya salió. Ya. Y eso también es lo que nos manifiestan las dirigencias de los campamentos con que trabajamos. Nosotros, además de hacer viviendas de emergencia y todo lo que se conoce con mayor popularidad que hacemos, nosotros trabajamos de manera permanente en estos territorios, instalando mesas de trabajo para poder apuntar hacia la solución habitacional definitiva. Y eso es algo que hoy ha sido cada vez más difícil, porque cada vez está más difícil el acceso a la solución habitacional definitiva para aquellas familias que se encuentran en situación de campamento. Entonces, lo que vemos es que algunas familias acceden a la solución habitacional definitiva y empiezan a salir de a uno, y ahí es cuando también se pierde el control de quién es la siguiente persona que llega a instalarse a este lugar. Entonces, como decía, es un fenómeno muy complejo, difícil de abordar, pero que nosotros planteamos se aborda y se resuelve con más y mejor política pública, con mayor presencia del Estado, por un lado a través del control, o sea, tiene que entrar Carabineros, tiene que entrar la PDI, sobre todo en estos casos de hechos y delitos tan violentos, pero también con programas sociales que atiendan esta realidad con una perspectiva más integral. Se entiende. En este caso en particular de Puente Alto, vamos a conocer más detalle, evidentemente, cuando se provoque la audiencia de formalización, que va a ser durante esta jornada, Isidora. Pero como yo relataba al principio de los antecedentes preliminares que se conocen, es que llegó esta organización de un día para otro, en una noche, en la madrugada, llegan y amenazan a los dirigentes que estaban establecidos. Llegan, se toman hasta la escuela que hay de autogestión de ahí mismo, Sí. y bueno, llegan por la fuerza, llegan y se instalan sencillamente, sin que nadie pueda hacer nada más al respecto, por el miedo y el temor, y bueno, no es porque hayan llegado solamente así, sino que todos llegaron armados. Claro. Claro, tal como tú decías, Ramón, yo creo que lo más grave de esto es que ahí había un tejido social. O sea, nosotros no trabajamos en ese campamento, así que no lo conocemos en profundidad, pero sí, en muchos campamentos lo que vemos es que se genera un tejido social a través de la organización, a través de los vecinos, a punta de trabajo y de esfuerzo, y todo ese tejido social se rompe cuando entran este tipo de organizaciones, cuando ocurren estos hechos violentos, y ahí perdemos todos, en el fondo, porque no solamente afecta a los vecinos que están alrededor del campamento, sino que también a las personas que vivían ahí y que se encontraban en este lugar por una necesidad habitacional, al no encontrar alternativas dentro del mercado de vivienda formal, porque ahí es importante recordar que la mayoría de las personas que llegan a campamento hoy día, hay evidencia de que llegan por motivos socioeconómicos. Entonces, eso está en los datos de nuestro Catastro Nacional de Campamentos y también en el de MIMBU, que los motivos principales tienen que ver con el alto costo de los arriendos, los bajos ingresos, la necesidad de independencia, de dejar de ser allegado. Entonces, vemos que hay un grueso de personas que se instalan ahí al no encontrar otra alternativa dentro del mercado de vivienda formal, y que son los primeros que también que se ven amenazados a este tipo de violencia que rompe todo lo que hayan construido de organización, de tejido social, y ahí, bueno, se vuelve algo mucho más complejo de abarcar. Ahora, Isidora, en ese campamento que estamos comentando, a partir de ese hecho en Puente Alto, ustedes no tenían un trabajo directo, pero sí trabajaban, por ejemplo, en el que se llama, déjame recordarlo bien, creo que se llama Ribera del Río, en la comuna de Talagante. Sí, ese, en donde también hubo un operativo en el día de ayer donde se demolieron como 3 viviendas, y también entró la PDI al respecto. Allí, en ese lugar sí trabajaban ustedes, ¿no? ¿O trabajan? Sí, trabajamos en el campamento Ribera del Río hace años. Como decía, son dinámicas muy... es un fenómeno que es cambiante, ¿cierto? Entonces salen y entran familias nuevas. Ese es un campamento que es bastante grande, o sea, tiene alrededor de 300 habitantes, 300 viviendas de personas que viven ahí, y que ha ido cambiando también en su organización, en sus dinámicas internas, pero... lo que vemos también, como te decía al principio, es que dentro de los mismos campamentos hay mucha mixtura. O sea, hay personas que se encuentran ahí hace tiempo y que viven en estos lugares y también se ven enfrentadas a distintas complejidades para la experiencia de vivir. Y ahí en el Ribera del Río en particular
lo que ha ocurrido también es que ha ido cambiando la composición del campamento a medida que han ido saliendo familias, entrando otras nuevas. Y este es el riesgo, yo creo, que corren la mayoría de los campamentos. O sea que las dirigentes mismas nos dicen a veces en otros territorios que ha llegado a instalarse un foco de una banda que no sé, vincula a una banda más grande, que comete delitos de alta connotación. Y ahí lo que ellas mismas dicen es que es difícil tener el control sobre lo que va pasando en el territorio, porque estas mismas personas hoy día están enfrentadas a esto y ven con miedo lo que puede ocurrir si es que denuncian, etcétera. Entonces, es un desafío, yo creo, abordar no solamente para nosotros, por supuesto, nuestro trabajo, sino que también para el Estado, la institucionalidad pública. Se ha vuelto un fenómeno mucho más complejo y yo creo que a problemas complejos las soluciones también tienen que ser más complejas. Entonces, se requiere una política de Estado, se requiere mayor presencia de la institucionalidad pública en general, con programas sociales, no solamente con el control. Y se requiere separar lo uno de lo otro, evidentemente, de aquellas personas originalmente que tienen esa problemática de vivienda para solucionarlo de alguna manera, de manera lo más rápida posible, y aquellas otras personas que llegan sencillamente a delinquir. Justamente, se requiere mayor presencia del Estado y no menos, y se requiere también, como tú decías, distinguir la paja del trigo. Ahora, lo que ha sucedido lamentablemente con los casos de corrupción que están investigándose en la justicia a través de las fundaciones que están en cuestionamiento, ¿cuánto ha afectado el trabajo que se lleva allí en esos territorios? Ustedes que están hace muchísimo tiempo, Isidora, se lo cuento porque, o sea, se lo comento y se lo pregunto, porque evidentemente cuando nos vemos enfrentados a esta situación, uno dice, bueno, ¿el Estado cómo llega? ¿El Estado qué responde? Dice, bueno, nosotros el Estado abrimos las puertas un poco para que participe más gente y así, bueno, pero así se abrió también la llave para que hubiese aprovechamientos ilegales de los recursos. Entonces quedamos como que nos damos vuelta en lo mismo. Claro. Sí, yo creo que eso ha afectado muchísimo. O sea, primero que todo, yo creo que es importante que no solamente esté el Estado tampoco le alcanza quizás para llegar a todos lados, ¿cierto? Entonces, por lo mismo, yo creo que es importante que estén distintas instituciones públicas, privadas, que esto sea un problema que abordemos, no que le hagamos la vista gorda, ¿cierto? Y en ese sentido, ha sido muy lamentable lo que ha pasado con el caso Convenio, obviamente, y lo que ha producido, porque se ha visto frenada la política en torno a campamentos específicamente. En particular, por ejemplo, podemos hablar de Construyendo Barrios, que es un programa que nosotros creemos que hay que poner sentido de urgencia, que tiene que avanzar decididamente, pero que se ha visto frenado por justamente el caso Convenios que tú mencionas. Y bueno, ahí el gran problema es que el fenómeno de campamentos sigue creciendo. Nosotros la última cifra que tenemos es de 1.290 campamentos según nuestro último catastro, 2022-2023. Y este año, en marzo, cuando MIMBO actualizó su última cifra, ya habían 1.400. Entonces, todo apunta a que este fenómeno solamente va a seguir creciendo. Nosotros estamos actualizando ahora nuestro catastro nacional de campamentos y ya tenemos muchas más pistas que los años anteriores. Entonces, tenemos las cifras más altas de campamentos y las cifras más altas de déficit habitacional en nuestro país desde el año 96. Claramente es un problema que no hemos podido abordar con la política habitacional como la tenemos hoy. Entonces tenemos que pensar en soluciones más diversas también. Qué lamentable, porque esos casos tan repudiables como los que investiga la justicia referente a temas de corrupción en el caso llamado Convenio, se hace que se frenen ciertas políticas o cierto trabajo territorial que hay allí. Se frena, hay más ausencia del Estado. Bueno, ¿y quién gana? El territorio queda despejado para estas bandas. Exactamente, eso es lo que vemos nosotros hoy, que a mayor abandono, a menor presencia del Estado, se genera este terreno fértil donde las bandas lo primero que hacen es tener control territorial. Y ahí, como te decía, perdemos todo. Qué lamentable. Bueno, te queremos agradecer, Isidora García, directora social de Techo Chile. El trabajo que realiza Techo Chile desde hace muchísimo tiempo es reconocido absolutamente nacional e internacionalmente y conocen de cerca esta problemática. Y bueno,
también dentro de los resguardos que hay que tener en esta nueva realidad, entendemos también que para ustedes se vuelve una situación cada vez más difícil también trabajar. Estoy hablando de los temas de seguridad por estas bandas que tratan de aprovecharse en los lugares, así que también es más loable el trabajo que ustedes realizan allí con su seguridad personal también, tratando de ayudar a aquellas personas que verdaderamente necesitan el apoyo del Estado y de toda la sociedad para lograr su vivienda y mejorar en condiciones dignas su calidad de vida. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Ramón. Buen Chao. día. Doble Clic. Conduce Ramón Ulloa. Todos pierden, pues. Entonces cuando uno ve ese tema de la corrupción, por eso es que molesta tanto. Por eso es que uno le indigna y le tiene que seguir indignando los casos de corrupción en toda índole, pero especialmente cuando se usan recursos que van destinados a las personas más vulnerables